Gusto en verlos. A ver si veo algunos rostros que ya conocí más de cerca. No demasiados, pero algunos. Bien. ¿Puede levantar la mano quien recuerde el título que pusimos a nuestra semana de oración y o el versículo que va a ser el versículo guía en la semana de oración? Muy bien, buscándole de todo corazón. Y nos hace referencia al versículo de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y estamos en una semana de oración. Y perdonen que insisto en el concepto. Estos son resabios de docente. A mí me gusta mucho la docencia. Y el docente insiste en los conceptos, quizás demasiado a veces. El sábado lo decía, ayer no lo dije, pero hoy lo repito. Quizás nos va a costar, o quizás a alguno de ustedes ayer les ha costado al irse, pensar qué tiene que ver esto que estamos viendo o esto que presentamos con una semana de oración. ¿Se imaginan dijimos que el versículo que nos va a llevar a lo largo de esta semana es: me buscaréis de todo corazón, o yo quiero hacer énfasis en la palabra corazón, ¿sí? Porque me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero que de a poquito, a lo largo de esta semana, y va a ser de a poquito, por eso vamos paso a paso, vayamos desempacando, vayamos viendo qué es y dónde está y cómo funciona el corazón. Por eso, ayer hablamos de qué es el hombre. Ayer hablábamos de la antropología, de los distintos conceptos que nos circundan hoy en día, que dan vuelta en distintos lugares acerca de qué es el hombre. Y vamos a repasarlo en breve con las filminas. Y les quiero decir esto para que puedan relacionar lo que hemos visto con la semana de oración. En la semana de oración vamos a hablar del corazón, pero no podemos llegar al corazón sin antes hablar del hombre. Entonces, imagínense una muñeca rusa, mamushkas, ¿las conocen? ¿Nunca han visto una mamushka, una muñeca rusa? ¿No? Sí, ¿cómo es? Es una muñeca grande, pero uno le saca la parte de arriba, le saca la cabeza, ¿y qué se encuentra adentro? Con otra. Y saca esa y le saca la cabeza, ¿y qué se encuentra adentro? Con otra y otra y otra y otra, hasta que llega la más chiquitita. Eso es un poquito lo que vamos a ir haciendo en esta semana. Vamos a ir desde la estructura más grande hasta lo más pequeño, porque vamos a terminar y vamos a hilar fino en qué es el corazón del hombre, eso con lo cual Dios quiere y Dios prometió que cuando lo busquemos con todo el corazón lo vamos a hallar. Ayer entonces comenzamos con la muñeca más grande, la parte más grande, ¿sí? Empezamos con el estudio del hombre. Repito la invitación para los que están más al fondo, si quieren acercarse para ver, aunque yo tengo letra bastante grande, pero el marcador no hace trazo muy grueso, entonces quizás no lleguen a ver muy bien. Ayer usé y no me resultó demasiado más. Es verdad. ¿Ese está mejor? Fantástico. Muchísimas gracias.
Ok, ahora estamos mejor. Dijimos que el hombre, la macroestructura, la parte más grande, está descrita en la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 4, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho al respecto? O sea, ¿recuerdan cómo habíamos desarrollado cuál era el concepto de Dios del hombre? Exacto, dos componentes. A ver si yo tengo filminas, espero que podamos pasarlas, ¿ok? Esto fue lo que vimos básicamente ayer. El hombre está formado, según Génesis capítulo 2, versículo 14, por el cuerpo. Tomó Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente. Y en el momento que se juntaron, el polvo pasó a ser cuerpo, el aliento de vida pasó a ser espíritu, y los dos juntos, los dos interactuando, se transformó en el ser humano, en el alma viviente. Cuando pusimos el ejemplo del agua, cuando dos moléculas de hidrógeno se juntan con una de oxígeno y obtenemos agua. Cuando ocurre una interacción entre dos elementos, pierden cada uno su identidad, su individualidad. Lo pongo de esta manera. En el agua, el oxígeno deja de ser oxígeno y el hidrógeno deja de ser hidrógeno. ¿Ocurre algún cambio en la identidad de cada uno de los elementos? Si hubiera algún cambio, ¿podrían los peces respirar? Los peces respiran en el agua, ¿verdad? ¿Y de dónde obtienen el oxígeno? Del agua. O sea que en el agua, aunque están los dos elementos juntos, el oxígeno sigue siendo oxígeno y el hidrógeno sigue siendo hidrógeno. Del mismo modo, en el ser humano, el cuerpo sigue siendo cuerpo, el espíritu sigue siendo espíritu, y la interacción entre ambos no modifica lo uno ni lo otro. Siguen siendo dos elementos individuales interactuando, pero cada uno conservando sus propias características. Entonces vimos que el hombre está compuesto por estos dos elementos, cuerpo y espíritu. Y adivinen nuestro versículo lema: me buscaréis y me hallaréis con todo vuestro corazón. ¿A cuál de los dos elementos se está refiriendo? Obviamente que no es adivinanza, ¿sí? El hombre está formado por cuerpo y espíritu / mente. ¿Me permiten ya introducir este concepto que lo venimos manejando, pero creo que nunca lo aclaré? Cuando hablamos de espíritu es lo mismo que mente. Yo prefiero usar la palabra espíritu porque mente nos lleva más a pensar en el concepto de la ciencia de mente, que la ciencia da de mente, y no es el mismo que da la Biblia. La Biblia nos aporta mucha más información acerca de la mente cuando la Biblia habla de espíritu y son una misma entidad. Entonces, aquí está el corazón del hombre. Claro que en el cuerpo también tenemos un corazón, ¿no? Acá, del lado izquierdo, que late, se acelera, se desacelera, tiene dos aurículas y dos ventrículos, pero no es de este corazón del que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar del corazón del hombre, del espíritu, del corazón del espíritu. Entonces, ayer hablamos de la muñeca más grande, de la mamushka más grande. Hoy vamos a ir un poquito más en esta, ¿sí? Vamos a hablar puntualmente del espíritu, de la mente. Y mañana, a partir de mañana y el resto de la semana,
vamos a ir de fondo al corazón. Espero que esto aclare un poquito algunas dudas que algunos me plantearon sobre qué tiene que ver lo que hablamos ayer con la semana de oración. Es con esta parte que buscamos a Dios con todo el corazón y lo vamos a hallar, pero para llegar hasta allá vamos a ir primero desde lo macro hasta lo micro. Y una aclaración más, o vamos a atar cabos más. El otro tema que hablamos ayer fue el de la ley de causa y efecto. Y hablar en un mismo día de antropología, del concepto de hombre, y en el mismo día de la ley de causa y efecto, pareciera que estoy hablando de dos cosas totalmente desconectadas. Pero no tengo otra forma de hacerlo, pero van a ver cómo cuando lleguemos al último día, hacia el final, ambas líneas de pensamiento y ambas líneas de desarrollo se van a ir juntando y vamos a poner la última pieza del rompecabezas para que todo va tomando sentido, ¿sí? Esta aclaración quería hacer porque sé que a veces es difícil el primero, el segundo día, entender un poquito cómo va organizándose la secuencia de las presentaciones. Ayer decíamos entonces que el enemigo ha sido muy sabio. Esa fórmula original, la fórmula como Dios creó al hombre, el enemigo la ha trastocado. Saben, Satanás no puede crear nada. Él no puede crear nada, pero sí tiene la habilidad de dar vuelta a las cosas, de cambiarlas, de modificarlas. Y lo que hizo fue cambiar ambos signos. ¿Recuerdan lo que pensaban los griegos? Los griegos piensan que el ser humano está conformado por cuerpo, más espíritu, más alma. El diablo se las ingenió para hacer que el ser humano piense que el signo igual pase a ser un signo más. ¿Sí? Los filósofos griegos creían en estas tres, en el ser humano como conformado por tres unidades: cuerpo, más espíritu, más alma, y este pensamiento es la base de todas las religiones falsas. En toda religión falsa está este concepto, el concepto de la inmortalidad del alma, subyaciendo todas las doctrinas y todas las enseñanzas en las religiones falsas. Luego veíamos que el diablo introdujo otra modificación. Al signo más lo transformó en menos. ¿Sí? Entonces el ser humano es solamente cuerpo. Le restó el espíritu. Y esa es la corriente de la ciencia hoy en día, la corriente materialista. La mente, las capacidades de la mente, la capacidad de pensar, según lo propone la ciencia, surgen a partir del cuerpo. Entonces ya no hay espíritu. ¿Sí? El enemigo cambió los signos. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta semana 2 o 3 ejemplos más de cómo a través de un simple cambio en un signo de una fórmula, el enemigo logra desastres. Esto trae grandes confusiones. Esto hay mucha gente en nuestra iglesia que quizás no lo comprende claramente y trae gran confusión. Por eso, a nivel macro, en un primer escalón, quiero que eso quede bien claro. ¿Sí? Ayer veíamos también la ley de dependencia de la energía, y esto lo paso rápido porque es repaso. Todo lo que funciona requiere energía, toda energía debe provenir del exterior, siempre proviene del exterior. La energía puede ser almacenada por un breve tiempo, pero después tiene que ser liberada. Ello implica que todo sistema que funciona tiene que primero tomar energía y luego darla.
Y esta ley de dependencia de energía, que es la ley que llamamos ley fundamental, ley básica de la naturaleza, porque es la única que se cumple en cualquier lugar del universo. No depende de las circunstancias, no depende de factores externos. Esta ley siempre se cumple y siempre se da. Y sobre ella todas las demás están construidas. La ley de dependencia de energía nos lleva a entender la ley de causa y efecto, que poniéndolo en forma sencilla nos hace referencia a que todo efecto tiene una causa. No puede haber una causa sin un efecto. Allí donde está el efecto nunca puede estar la causa. Son dos situaciones distintas. Y todo debe tomar primero con el fin de dar. Bien, vayamos entonces a desempacar una mamushka más, un pasito más adentro. El borrador lo tengo por aquí. Nuevamente vamos a hacer mucho hincapié en este tema, en el tema del espíritu del hombre. Porque ya han visto la confusión que hay. ¿Cómo podemos aseverar que el hombre tiene un espíritu? Yo nunca vi ninguno. Nunca le pude sacar una radiografía, nunca le hice ningún laboratorio. El espíritu es eso, es algo invisible, inmaterial, algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver, algo que no se puede oír. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Sí? Tenemos los ángeles. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores. El ser humano no es espíritu, pero tiene espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Qué evidencias tenemos de que hay un espíritu en el hombre, en el ser humano, y que dentro de ese espíritu, de esa mente, hay un corazón, o hay una parte que la Biblia le llama corazón? Bueno, por ser espíritu no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero sí tenemos algunas evidencias. ¿Recuerdan la primera que leíamos? Mencionamos una sola ayer, pero la Biblia está llena. En 1 Corintios 2:11 se nos dice: porque ¿quién conoce las cosas que están en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Evidencias entonces de la presencia, evidencias de la existencia de un espíritu en el hombre. Y estamos hablando del espíritu del hombre. Hago hincapié en esto, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, nada que ver con el espíritu del hombre. Es decir, nada que ver. Obviamente que entre ambos interaccionan y la interacción ocurre allí. El Espíritu Santo interacciona con el espíritu del hombre. Pero no estamos confundiendo los términos, ¿sí? Evidencias de la existencia de un espíritu. Espíritu humano, ¿sí? Humano. ¿Se llega a ver algo? No cambié. No, yo no cambié, pero volvemos a intentar con otro. Sí, se le va yendo la tinta a lo largo del tiempo. Este se ve mejor. La Biblia, número 1, la Biblia nos dice que el ser humano tiene un espíritu. 1 Corintios 2:11, ¿sí? La Biblia es nuestra primera referencia. Yo cuando hablo a veces con público que no es religioso, este ítem lo dejo afuera porque al público religioso al público que no es religioso uno no puede ir
contextos bíblicos, por lo menos no de entrada. Pero entre nosotros, en nuestra iglesia, vamos a ir con lo que la Biblia nos dice. 1 Corintios 2:11, por mencionar solamente uno de los versículos. Además de las evidencias bíblicas, que son muchas, la Biblia habla permanentemente del espíritu del hombre. ¿Algunos se le viene algún versículo a la mente? ¿No? Ya los vamos a ir buscando y pensando. El segundo elemento es la existencia de una contradicción en el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede acaso una planta destruirse a sí misma? Una planta nunca se destruye a sí misma, una célula nunca se destruye a sí misma. Sin embargo, ¿cuántos seres humanos? Todos los seres humanos hacemos cosas para destruirnos a nosotros mismos. Si el ser humano, si fuera verdad lo que la ciencia nos dice, que el ser humano está constituido por un solo elemento, que es el cuerpo, y de allí surge el pensamiento o la mente, jamás podría el ser humano autodestruirse, jamás habría un suicidio, porque por las leyes de la naturaleza nunca un solo sistema se ataca a sí mismo. Tiene que haber dos elementos para que uno ataque al otro. Las plantas nunca se suicidan, sin embargo, el ser humano se suicida, se destruye a sí mismo. Y hablo de suicidio porque es quizás lo más frecuente, pero tenemos muchas otras conductas autodestructivas que nos ponen en evidencia que hay una contradicción entre ambos elementos. El espíritu destruye el cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Yo veo muy frecuentemente señoritas, en general son señoritas jóvenes, 14, 15, 20 años. Y me acuerdo de una particularmente, que de buenas a primeras le dijo a su mamá que ya no iba a comer más y que no iba a comer. Y decidió que no iba a comer y no iba a comer. Empezó a adelgazar. Esto se llama anorexia nerviosa, que en realidad ni es anorexia ni es nerviosa, pero este es el nombre que tiene. Es la decisión del espíritu de la persona, de la mente de la persona, de ir en contra de su cuerpo. Empiezan a adelgazar, empiezan a disfuncionalizarse, las niñas pierden pierden sus menstruaciones, empiezan a estar cada vez más delgadas y no comen. ¿Cómo se puede? Se destruyen a sí mismas, no proveen a sus necesidades. ¿Cómo se explica esto si fuéramos una sola entidad? No puede ser. Aquí hay una contradicción. Hay algo que busca el espíritu y hay algo que busca el cuerpo, y entre ellos están contradiciéndose. El propósito del cuerpo es vivir. El cuerpo del ser humano busca la vida, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está organizado para la vida. Pero el espíritu del hombre busca un propósito en la vida. Y si el propósito en la vida no está cumplido, al espíritu no le importa destruir al cuerpo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a una jovencita que entra en anorexia nerviosa, que decide dejar de comer? ¿Por qué? A ver si adivinan, la causa más frecuente. Sí, pero sí puede ser eso, pero atrás de eso, ¿qué hay? Rechazada. ¿Y atrás del rechazo qué hay?
perdió el amor. ¿Sí? Se siente que si es gordita, que si está gorda no la van a querer. Y aunque esté delgadita, si el novio la dejó, va a empezar a no querer comer, muy probablemente. La gran mayoría de las anorexias nerviosas que yo veo tienen que ver con esta situación. En la Biblia se nos registra una aseveración. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En la Biblia está registrada esta frase. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Recuerden que la vida es lo que el cuerpo busca, ¿sí? ¿Recuerdan quién dijo esto? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, fuerte, ahí escuché. Satanás lo dijo. ¿En qué caso? En el caso de Job. ¿Es esto verdad o es mentira? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Es verdad o es mentira? Es una mentira. Del padre de las mentiras, que fue el que lo dijo, no puede salir otra cosa. Es una gran mentira. Y Dios le probó a Satanás que es un mentiroso en la vida de Job. Porque Dios le dijo, puedes tocarle todo y vas a ver que él, aunque le toques todo, su espíritu no va a renegar de mí. Y Satanás le quitó todas sus pertenencias y tocó su cuerpo y le produjo la enfermedad tan terrible que le produjo. Pero así todo, el espíritu de Job se mantuvo firme y no cedió hasta que estuvo a punto de perder la vida. Claro, Dios le había dicho no toques su vida. Dios le había dicho, puedes hacerle de todo, pero preserva su vida. No le dejó que le toque la vida. Pero Job demostró ante el universo y ante Satanás que es una gran mentira, que el espíritu del hombre busca satisfacer sus necesidades por encima de las necesidades del cuerpo y que el hombre puede sujetar sus situaciones físicas a lo que el espíritu mande, la mente mande. Si fuera cierto, y vuelvo a usar este ejemplo, si fuera cierto que todo lo que el hombre tiene daría por su vida, no veríamos las barcas llenas de sirios que se lanzan al mar con el riesgo de morir, de perder su vida. ¿Por qué? Porque su espíritu busca libertad. Cuando el espíritu busca algo, cuando el espíritu busca satisfacer sus necesidades, no le importa que el cuerpo, destruir al cuerpo, ¿sí? Bien, número 1, la Biblia. Número 2, la contradicción. ¿Saben que los animales también se suicidan? En donde nosotros vivimos, cerca de donde yo vivo, en la ciudad de Puerto Madryn, frecuentemente, es un fenómeno bastante frecuente, cada determinada cantidad de años, ocurre una especie de suicidio masivo de ballenas. No se sabe bien la causa, pero se suicidan. se dirigen y encallan en cuevas y allí se quedan, y cuando la marea baja, quedan allí y aparecen muertas, muchas por centenas a veces de ellas, decenas, perdón. La contradicción. El espíritu, si no logra su propósito, va a atacar al cuerpo. ¿Perdón? ¿Había alguna pregunta? ¿No? La siguiente evidencia es la que nos otorga el hecho de que hay una jerarquía. Tenemos dos
Tenemos dos elementos integrantes, cuerpo y mente o espíritu, cuerpo y espíritu o mente. ¿Cuál de los dos gobierna a cuál? Hay una jerarquía. ¿Cuál manda? ¿Quién manda a quién? Entre estos dos. Voy a volver sobre la filmina. Ok. El espíritu. Y esto es fácil de ver. Cuando yo tengo hambre, mis células están con poco azúcar, con poca glucosa, entonces se junta esa información en los fascículos nerviosos, llevan esa información al cerebro, y el cerebro percibe a nivel consciente que las células están necesitando azúcar. Es una necesidad del cuerpo. ¿Qué hace el espíritu sobre el cuerpo? ¿Le da inmediatamente de comer o puede decir, ok, puedes esperar un ratito y ahora te digo que vas a tener que seguir pasando hambre y yo voy a decidir cuándo vas a comer? ¿Verdad que es así? Si yo estoy corriendo una maratón y estoy con mucha sed y parar para tomar agua me va a hacer perder la maratón, el espíritu le va a mandar la orden a la mente, ahora no es tiempo de tomar agua, y por más que el cuerpo esté sediento y esté mandando señales, me estoy deshidratando, si el espíritu manda ahora no, el cuerpo ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer, tiene que soportar, tiene que obedecer. ¿O acaso los pies se van a ir corriendo a buscar agua? ¿Verdad que no? No puede haber movimiento, no puede haber nada que el cuerpo haga que no sea resultado de lo que la mente le mandó. Porque en esta jerarquía, el que manda, nada de lo que la mente le mandó. En la jerarquía, la mente manda. Lo que la mente manda es orden para el cuerpo. Y lo que el cuerpo le dice a la mente es un, por favor, ¿serías tan amable? Pero el que decide es la mente o el espíritu del ser humano. ¿Acaso alguno de ustedes se levantó un sábado y fue a escribir algo y la mano dijo, ups, un momento, hoy es sábado, yo no trabajo, y la mano se negó a escribir? ¿No? No hay lógica. La mente manda, el cuerpo obedece. La gente que realiza huelgas de hambre, ¿sí? A veces están semanas y mucho tiempo sin comer. El cuerpo está pidiendo comida. Uno los ve cómo se adelgazan, cómo llegan a ser piel y hueso. El cuerpo está pidiendo a gritos comida, pero ¿quién está mandando, no, ahora no voy a comer? El espíritu les está diciendo, no, ahora no vas a comer, porque lo que el espíritu busca, un propósito en la vida, un objetivo, es más grande, es más fuerte que cualquier necesidad que pueda tener el cuerpo. Y está dispuesto a morir si el espíritu no cumple con su deseo, con su propósito. Donde nosotros vivimos nuevamente hay una cárcel de alta seguridad. Y en general, no tanto ahora, pero antiguamente allí había muchos presos políticos. Y los presos políticos frecuentemente hacían huelga de hambre. Y lo veíamos, ¿no? Y podían tolerar presiones increíbles, pero ellos estaban firmes. Era su forma de protestar, su forma de protestar ante las circunstancias, ¿no? ¿Recuerdan los mártires? ¿Sí? Sus cuerpos en llamas y su espíritu firme.
no me muevo, no salgo de mi fe en Dios. Es maravilloso, ¿no? Mártires religiosos, y los tenemos también a nivel político, las torturas. Se tortura, pero el espíritu decide soportar todo lo que le hagan al cuerpo, pero no voy a delatar a mi grupo de compañeros, ¿no? Esto lo veíamos mucho también. No importa lo que le haga sufrir al cuerpo, el espíritu decide que no, y es no, porque en la jerarquía el espíritu es el que manda. De vuelta, nunca podría haber una jerarquía si hubiera un solo elemento. Si el ser humano fuera solamente cuerpo y del cuerpo surgen los pensamientos, surgen las habilidades cognitivas, las capacidades de la mente, si surgieran de poner muchas neuronas juntas, como decíamos, de la conectividad neuronal, nunca podría haber una jerarquía. En todo caso, si la mente surgiera del cuerpo, ¿quién tendría que mandar? El cuerpo. Si del cuerpo surge el pensamiento, si de la neurona surge el pensamiento, pues es natural que el que tiene que mandar es la neurona, es el cuerpo, ¿no? Porque él estuvo primero ahí, yo llegué primero. Y de ti y de mí naciste tú, le podría decir. Pero es exactamente a la inversa. Por lo tanto, esta es una muy fuerte evidencia. Y repito, cuando uno trabaja con gente que no tiene la mirada bíblica, son evidencias muy fuertes a favor de un elemento espiritual en el ser humano. Mi espíritu me está diciendo que puedo tomar agua. ¿Ustedes me dan permiso? Mi cuerpo me está pidiendo y el espíritu me dice que me puedo dar un ratito de tiempo para tomar agua. ¿Saben cuál es la otra? La cuarta evidencia de la presencia de un espíritu en el ser humano. Y aclaro porque esto puede llevar a confusiones y me gusta aclararlo. No solo no estudiar esto no nos va a llevar ni el espiritismo ni el espiritualismo, sino que muy por el contrario. Creo que tenemos que hacer énfasis y tenemos que aprender cómo está formado el ser humano, porque si no, mis queridos hermanos, el riesgo de caer en lo que el enemigo está preparando es grandísimo. Saben, en el mundo científico, hay una movida muy fuerte, hay un movimiento muy, muy fuerte que está muy detrás de bambalinas, pero muy a punto de eclosionar. Respecto de la presencia de un espíritu en el ser humano. Ya los científicos, con todas estas evidencias, ahora vamos a ver la cuarta, los científicos tienen suficiente evidencia para darse cuenta que hay cosas que van más allá de la mera química, de lo que es cuerpo, de lo que es físico, de lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay cosas que no se explican por la química y la física. Entonces, el mundo científico está yendo hacia la aceptación, pero Satanás tiene preparado un bellísimo engaño. Y mis hermanos, si nosotros no estamos conscientes y sabiendo y profundizando lo que Dios nos enseña, vamos a ser arrastrados. Miren, yo he escuchado en cultos de oración dentro de la iglesia en este caso era la esposa de un anciano, presentando en el culto de oración ciertas cosas que yo decía, Dios mío, por favor, que se den cuenta que esta mujer, yo luego hablé con ella, que entiendan, que estudien y vean que esto que se está enseñando los va a llevar al espiritismo. Lo que esta básicamente
ocurrió fue que una hermana, esposa de un anciano de iglesia, compartió en un culto de oración un mensajito que recibió por las redes sociales, por WhatsApp. Y el mensajito decía, el poder de la oración ha sido comprobado científicamente. ¡Wow! Todos abrieron los ojos y escucharon, ¡qué lindo! ¿A quién no le gusta que se compruebe científicamente el poder de la oración? Nos encanta traer evidencias hacia nuestras creencias, ¿no? Pero a medida que empezó a leer el mensajito, yo me hacía cada vez más chiquitita en el banco y decía, cállate, no sigas por favor, porque esto no tiene pie ni cabeza. Lo cierto es que el mensajito terminaba diciendo que la ciencia había comprobado que cuando uno está en oración, se desconecta la corteza cerebral. Que a través de un estado de oración se desconecta la corteza cerebral. Ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es aberrante, esto es una cosa que... Tener la corteza cerebral desconectada es estar muerto. ¿Sí? Si no hay actividad a nivel de la corteza cerebral, y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, hasta donde se sabe, y no creo que esto cambie, si en la corteza cerebral no hay conexión, pues esa persona está muerta. Y estaban revistiendo de datos científicos a una enseñanza que yo podía ver por detrás cómo eso va apuntando a los objetivos del enemigo, a confundir, a generar creencias de que el espíritu y el alma siguen siendo ahí eternos, ¿no? Esta creencia tan popular, pero que está adquiriendo un disfraz de ciencia que es muy, muy difícil. Va a ser muy difícil que identifiquemos, a menos que sepamos bien cómo Dios creó al hombre y qué es lo que hay en el hombre. Recuerdan que el sábado hablamos de las necesidades del ser humano. ¿Puedo ver las manos de los que estuvieron presentes el sábado? La gran mayoría, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos de necesidades del cuerpo? ¿Cuántas habíamos mencionado? 7 dijimos, porque la octava del acrónimo adelante, en realidad es una necesidad del espíritu. La octava de adelante es esperanza, y eso es una necesidad espiritual. El cuerpo entonces necesita, lo voy a repetir, agua, descanso, ejercicio físico, luz solar, nutrición, temperancia y temperatura, aire, me olvidé el aire, y la E que completa el acrónimo, que es esperanza y confianza en Dios, ya la corremos al otro lado, a las necesidades espirituales. ¿Y recuerdan algunas de las necesidades espirituales? Afecto, justicia, verdad, libertad, seguridad, reconocimiento, paz, esperanza. Y dijimos que la lista no se la puede hacer exhaustiva, son tantas, y que todas ellas son como aristas de una gran perla que es el amor. Sí, hermanos, el amor es al espíritu del ser humano lo que el agua o el aire son al cuerpo del ser humano. El espíritu del ser humano funciona a amor, así como un auto funciona a gasoil o a nafta o a gasolina. El espíritu del hombre funciona a amor. Es la gran necesidad del hombre, el amor. La evidencia de las necesidades del ser humano. Acá, en esto hay un elemento subjetivo, porque son todas cuestiones espirituales. Cuando hablamos de seguridad,
amor, verdad, justicia. ¿Sí? En todo esto hay como puede generarse una discusión semántica. El otro día conversábamos en la mesa y hablábamos de estos temas con jóvenes que están estudiando psicología y filosofía. Y puede llegar a haber una discusión en cuanto a la semántica, de qué significa amor, qué es la justicia, qué es... Pero creo que hay una cosa, de vuelta desde el objetivo, que nadie puede negar, es que todos lo necesitamos. Independientemente de la definición que demos, todos sentimos en nosotros la necesidad de los elementos espirituales. Y si tenemos necesidad de amor, de justicia, de verdad, y la podemos sentir y vivir y experimentar cada uno de nosotros, ¿puede existir una necesidad si no hay una entidad que lo requiera? O dicho de otra forma, ¿puedo sentir la necesidad de agua si no tengo cuerpo? ¿Puedo sentir la necesidad de amor si no tengo espíritu? No solo la forma como Dios nos diseñó, no solo nos creó de modo que tengamos necesidades, cada uno de nuestros componentes, no solo tenemos las necesidades, sino que además Dios nos creó con la capacidad de identificar si lo que estamos recibiendo suple las necesidades de ese elemento o no. Cuando yo como algo que es venenoso, ¿el cuerpo lo sabe o no lo sabe? Enseguida lo vomitamos, ¿sí? En los gatos se los ve. Yo veo a mi gato cada vez que come algo que no le corresponde enseguida, ¿sí? Nuestro cuerpo reacciona y nos hace ver que le hemos dado algo que no le sirve. Cuando yo toco el horno que está muy caliente, enseguida tengo que quitar la mano porque mi cuerpo está percibiendo que eso no le sirve. Eso es algo que va en contra de sus necesidades. El cuerpo necesita una temperatura de 37 grados centígrados, más menos 0,5, corrijo lo que dije ayer, que ayer dije 36, pero es 37 más menos 0,5. Y si yo le doy más o menos, el cuerpo identifica que no le estoy dando lo que necesita. Del mismo modo, el espíritu del ser humano identifica, y Dios nos hizo así, es maravilloso, identificamos si lo que estamos recibiendo es lo que necesitamos o no. Nosotros identificamos y rechazamos todo lo que sea contrario a nuestras necesidades espirituales. Rechazamos cuando nos mienten, rechazamos cuando se comete una injusticia hacia nosotros, rechazamos cuando la sensación de inseguridad, rechazamos todo lo que no necesitamos. Y de vuelta, esta es una gran necesidad. Una gran evidencia a favor de la existencia del espíritu del hombre en el hombre, la existencia del espíritu del hombre, del ser humano. Cuerpo más espíritu, alma viviente. ¿Cómo interaccionan? ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde interaccionan? Vamos a ir brevemente, porque luego vamos a volver sobre ellos, pero vamos a ir brevemente. Quizás antes de ir a cómo interaccionan, un concepto más. Dijimos que el espíritu no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero tenemos suficientes evidencias de su existencia. Entonces, ¿cómo sabemos qué es y qué hace y cómo funciona? Bueno, esto es muy fácil. Bueno, no es tan fácil. No se lo puede ver, no se lo puede tocar, pero ¿cómo sabemos entonces qué hace y qué no hace el espíritu del hombre? La forma de saberlo es sabiendo todo lo que el cuerpo no puede hacer, lo tiene que hacer el espíritu. Todo lo que la física y la química no pueden hacer, ¿quién lo hace? El espíritu.
Entonces tenemos los elementos químicos. Uy, a ver, agarré el marcador incorrecto nuevamente. Ya entendí por qué se me acaban, porque los estoy colocando en una posición, los voy a colocar boca abajo, así la tinta baja, a ver si esto nos mejora. Si no, vamos a dejar el uso de marcadores para más adelante y vamos a usar solo la palabra. ¿Qué cosas puede hacer la química y qué cosas no puede hacer la química? ¿Sí? Dijimos que el organismo humano, el cuerpo, está constituido básicamente por 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los elementos químicos accionan o reaccionan. Reaccionan, ¿sí? La química, las neuronas, el cuerpo, todo lo que sea estructura química, solamente puede reaccionar de una manera fija, determinada, programada, diseñada por nuestro Creador, por Dios al comienzo. De modo que cada vez que ustedes junten 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, siempre vamos a obtener agua, porque lo único que puede ocurrir ahí es reacción, ya están reaccionando de una manera determinada. Las plantas, que son elemento químico, ¿han visto? ¿Tienen aquí campos de girasol? ¿Han visto un sembradío de girasol? No, los ven como uno solo, como individuos solos, así, girasoles solos. ¿Okay? En mi país tenemos muchos. Cuando uno va por la carretera ve sembradíos de girasol. Y es tan lindo verlos porque todos van juntitos en la misma posición. Uno va viendo cómo a lo largo del día, según la posición del sol, ellos van girando buscando al sol. Pero van todos juntitos, van todos iguales. ¿Eso es acción o reacción? Es reacción química, ya está predeterminado, prefijado, el girasol reacciona a la energía lumínica de determinada manera. ¿Sí? Cientos de girasoles, miles de girasoles van a reaccionar todos de la misma manera. Pongan 3 gatos juntos en una bolsa. ¿Qué van a tener? ¿Reacción o acción? Pongan 5 mujeres juntas en una cocina. ¿Qué vamos a tener? ¿Reacción o acción? Acción, ¿sí? La química jamás puede decidir nada. Jamás puede obtener una elección, jamás puede saber, jamás puede sentir. Jamás una neurona va a sentir. El carbono, el hidrógeno no tienen idea de lo que es sentir amor. ¿Sí? Entonces, todo lo que la química no puede hacer, lo hace el espíritu. El espíritu es el que siente, el que decide, el que piensa, el que tiene conciencia, el que tiene moralidad. Sin el espíritu del ser humano no tendríamos moralidad, no tendríamos conciencia, no tendríamos capacidad de decisión, no podríamos elegir. Seríamos plantas sin el espíritu del hombre que está en el hombre. Sí, el espíritu del hombre es el que tiene todas esas grandes capacidades, y si no las tuviéramos, seríamos poco menos que plantas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que todo esto da para pensar. Y si hubiera alguna sencilla quisiera, pero si no, avanzo y prometo en 5 o 10 minutos terminar. Si no, el que se quiera ir se levanta y se va. Y si no, se va sin que yo le dé permiso. Uy, me hizo una pregunta muy difícil, hermano. Prometo buscarle la respuesta para mañana.
Ya lo vamos a ver, al final del seminario lo vamos a ver, porque el corazón humano es engañoso. Tiene todo que ver con el corazón. Ya vamos a llegar al corazón. Vamos desde la mamushka más grande hasta la más chiquita. Acuérdense que vamos por la segunda. Hoy estamos viendo más en detalle el espíritu. Empezamos viendo qué es el hombre, ahora estamos viendo qué es el espíritu del hombre y ya vamos a ver qué es el corazón que está dentro del espíritu, que está dentro del hombre. ¿Sí? ¿Cómo interactúa el espíritu y el cuerpo? Porque son dos entidades, cada una conserva son dos elementos, cada uno conserva su identidad, pero interaccionan uno con el otro. ¿Cómo ocurre y dónde ocurre esta interacción? Bueno, el cuerpo del ser humano, en nuestra cabeza, en nuestro sistema nervioso central, tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y recubriendo todo el sistema nervioso central, existe lo que se llama la corteza cerebral. Corteza quiere decir cáscara, y es de verdad como una cáscara. ¿Han visto una nuez partida al medio? Vieron que viene a ser algo así, ¿no? Es como que hay se ve la cáscara, una delgada cascarita así, con un septum, una separación. Esta es la cáscara, y aquí está toda la nuez arrugadita, ¿no es cierto? ¿Algo así? Bueno, bien parecido es el cerebro del ser humano. Esta es una vista como de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo aquí la estoy poniendo como de frente. Esta vendría a ser la cáscara y se llama corteza cerebral y es en efecto una membrana muy delgadita, como de 3 o 4 milímetros de espesor nada más, y que está bien arrugadita, así. Para proteger está el cráneo por fuera, que es bien duro, bien rígido. Esto es una membrana muy delicada, que está bien comprimida, de tal modo que si uno la extiende, cuando se hacen las autopsias en gente que ha fallecido, se extiende la corteza cerebral y ocupa una superficie bien grande, pero luego bien arrugadita, está metida allí dentro de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, por debajo de la parte ósea, y está bien comprimidita. ¿Y qué ocurre allí? Aquí, en la corteza cerebral, transcurre la vida del ser humano. Este es un conglomerado de muchísimas millones de neuronitas. Las neuronas son las celulitas. Aquí comienzan, bajan a esta parte, esto es corteza neuronal, cerebral. Esto es sistema límbico. Sistema límbico es lo que está por debajo de la corteza en el sistema nervioso central. Y esto es el estómago de las emociones, por decirlo de una forma sencilla. En el sistema límbico se procesan todas las emociones, se reciben, ¿sí? Todo esto es lo que hablamos cuando hablamos de emociones, ¿sí? Se ubica allí por debajo de la corteza. En el sistema límbico hay conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero a nivel de la corteza no hay conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Entonces, a nivel corteza, de ellas surgen todas las neuronas, todos los nervios, descienden, los fascículos descendentes van, atraviesan el sistema límbico y luego se cruzan al lado contralateral del organismo, ¿sí? En este sentido, de modo que la corteza derecha gobierna el lado izquierdo del cuerpo y la corteza izquierda manda al lado derecho del cuerpo. Y así como todas salen de acá,
recogen la información, llegan los nervios los filetes nerviosos hasta la punta de nuestros dedos, de nuestras manos, de los pies, recogen toda la información y vuelven a corteza, ¿sí? Así que es un ida y vuelta. Y aquí en corteza cerebral, toda la información se integra y se procesa. No vemos con los ojos, no escuchamos con los oídos, no sentimos con las manos. Todo se integra aquí. Nuestros ojos son nada más que un juego de lentes. Pero la integración de toda esa información se da en la corteza visual, que es una parte específica de la corteza, y así cada uno de los sentidos, cada parte tiene su parte específica de corteza. Hay una corteza visual, una corteza auditiva, una corteza motora, una corteza así. Cada función del ser humano tiene su estructura y por supuesto hay miles y millones de neuronas que comunican una parte con la otra. Es muy complejo el sistema. Debe ser más de lo que sabemos incluso. Pero aquí transcurre la vida del ser humano, en esta parte, ¿sí? Porque todo se integra allí. Hasta aquí, hasta corteza cerebral, es cuerpo, porque estos son neuronas. ¿Dónde está el espíritu? Claro que el espíritu no tiene forma, no existe, pero permítanme dibujarlo porque de alguna forma tenemos que expresarlo. Insisto, nunca vi ninguno, nunca le saqué ni fotos ni radiografías, pero tiene que haber un elemento, tiene que haber una integración entre el espíritu del hombre y la corteza cerebral. Así que permítanme dibujarlo por aquí por encima, ¿sí? No sé qué grosor darle ni nada, pero como una superestructura por encima de la corteza cerebral, el espíritu del hombre, que a su vez recibe toda la información que se almacena en la corteza, la recibe, la sensa, decide, piensa, siente, calcula, evalúa y con toda esa información la vuelve a bajar a corteza cerebral y luego a todos los nervios. Piano de cola. ¿Dónde se integran todas las cuerdas del piano de cola? ¿Dónde se integran? Acá está lleno de cuerdas, ¿no? Si alguno viene lo puede ver, hay cuerdas que van por allá. Pero ¿dónde se integran? Están todas juntitas acá. Acá están todas juntas. Por allá están todas separadas. ¿Han visto, han levantado la tapa alguna vez? El teclado de un piano, ¿sí? Uy, está apagado. Pensé que era uno de verdad, pero es electrónico. El teclado de un piano es la corteza del cerebro, allí donde se integran todas las cuerdas. Las neuronas que de la corteza bajan y descienden a todo el organismo son las cuerdas del piano. Obviamente, no es que son, ¿sí? Son como las cuerdas del piano. ¿Puede el piano tocarse solo? El piano puede tener su teclado en perfectas condiciones, puede tener todas sus teclas funcionando bien, todas sus cuerdas funcionando bien, pero puede tocarse solo. No hay forma, ¿no? Nunca vieron un piano que se toque solo. Toda energía debe provenir ¿de dónde? Del exterior, ¿sí? Acá empezamos a unir. Toda energía debe provenir del exterior. El cuerpo, la corteza cerebral jamás podría funcionar si no hubiera un pianista, alguien que ejecuta y toca el piano. Y esa es precisamente la función del espíritu. Es el que lleva a la acción. ¿Y qué sería la música? ¿Qué diríamos
que es la música. Para que haya música, ¿qué tiene que haber? Pianista y piano, ¿no es cierto? Si no, no hay música. Entonces, aquí tenemos al pianista, aquí tenemos el piano, y en la unión de ambos tenemos el alma. ¿No es lo que Dios nos ha dicho en Génesis 2:4? Tomó Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o alma viviente. El alma, la conjunción de espíritu más cuerpo. ¿Sí? Entonces, espíritu más cuerpo interactúan juntos a nivel de la corteza cerebral. Así como el pianista toca sobre el teclado, el teclado del piano, y luego eso repercute en todo el organismo. Es la forma más gráfica que he encontrado para ejemplificar el modo como opera el ser humano. Veo una mano. Qué suerte, que son dos nomás. Ok. Voy con la segunda primero. Pablo habla de la mente carnal. ¿Sí? El cuerpo no puede hacer nada. El cuerpo, no hay nada de malo en el carbono, oxígeno y nitrógeno. El cuerpo, no está la maldad ahí. La maldad está en la mente del hombre, en el corazón del hombre. ¿Sí? Hay una mente carnal. Pablo lo usa así a modo de explicación, a modo de que sea más fácil entender. Pero es ilógico pensar que hay algo de malo en mi mano, que mi mano es mala. Donde está la maldad es en el que manda la mano. ¿Sí? La mano sola no va a ir a matar a nadie. Tiene que haber alguien que la mande a disparar el gatillo para matar a alguien. La mente carnal, la segunda pregunta. La primera pregunta, su pregunta era, sí, voluntad es lo mismo que espíritu. Brevemente, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, la voluntad es una parte del espíritu del hombre, pero no es todo el espíritu del hombre. La voluntad es una de las partes y hay otra parte, que es quizás la más importante. No vamos a hablar tanto de la voluntad, sino que vamos a hablar del corazón, que es la parte más decisiva. Y cómo interactúan entre voluntad y corazón también en el día, no sé si no es mañana o pasado, que hablamos del proceso de toma de decisiones. No tengo acá, a ver si puedo buscar el temario. ¿Sí? No, pero no están conectados esto con allá arriba, no me va a servir. Ok, más o menos, si ¿les sirvió la respuesta? Ya vamos a ir más en detalle. Cuando abramos la siguiente muñequita rusa, vamos a ir dentro de la voluntad y el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces, el espíritu y la corteza interaccionan juntos entre sí. Tendría muchísimas citas para leer. Y a veces cuando uno las lee no sabe con cuál quedarse. Pero hay una que está en mente, carácter y personalidad. Yo tengo registrado el concepto. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 4, dice: no la copié aquí textualmente, para mañana prometo traérselas copiada textualmente, pero la señora White dice: la energía eléctrica
promovida por los pensamientos del hombre, es de gran ayuda en la lucha contra la enfermedad. Mañana lo vamos a ver más en detalle, pero ella habla, la energía eléctrica promovida por los pensamientos, por la actividad mental, sería de gran ayuda en la lucha contra las enfermedades. ¿Cómo sabemos si una persona está viva o no está viva cuando tenemos que determinar a ciencia cierta? No nos fijamos en el pulso, nos fijamos en la respiración, nos fijamos, ¿sí?, en un montón de cosas. Bueno, básicamente esas. Pero la prueba contundente y categórica de que una persona está viva o está muerta es un electroencefalograma plano, que no haya... Un electroencefalograma es un registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral se genera la electricidad del organismo. Vamos a decirlo así, por ahora lo vamos a decir así y mañana lo vamos a explicar más. La genera el espíritu y la transmite a la corteza cerebral. Y cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, medimos la electricidad que hay a nivel de la corteza. Cuando aquí no hay electricidad, la persona está muerta. Esto se hace muy frecuentemente para determinar que una persona está en muerte cerebral cuando esa persona es donante de órganos, ¿sí? No se procede a la ablación de los órganos hasta que no haya un electroencefalograma plano, que no haya ningún registro, que no haya nada de electricidad por 2 horas por lo menos. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida comienza aquí y se transmite y es el que genera el espíritu del hombre, el corazón del hombre es el que genera la vida, genera la electricidad que luego es sensada en la corteza del hombre, en la corteza del cerebro. Y mañana vamos a ir un poquitito más en profundidad sobre esto, ya nos vamos adentrando más. Les deseo unas muy buenas noches y recordemos, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, cuando me buscaréis de todo vuestro espíritu, de toda vuestra mente, y ya vamos a ver cómo vamos a ir desglosando esa mente para ver qué es lo que Dios se refiere cuando dice, me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Muy buenas noches y nos estamos viendo mañana entonces.